Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuenta con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de su compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Queridos hermanas, hermanos, en este domingo, ya en el domingo 24 del tiempo ordinario, continuando textos del Evangelio, por cierto, muy prácticos, muy fácil de entender, pero son difíciles de vivirlos. El domingo pasado se nos hablaba de la fraternidad, de cómo corregir los pasos que nos hizo el Señor para ayudar a aquel hermano que de repente anda en caminos equivocados, haciendo cosas que no son gratas a los ojos de Dios, y tenemos esa misión de corregir, que también es una obra de misericordia. Pero hoy también los textos se dirigen sobre el tema del perdón. Otro tema que de repente a nosotros, cuando nos toca, cuando nos duele, sinceramente, llevarlo a la práctica no es fácil y nos queda ese amargo, nos queda ese dolor, nos queda esa herida, nos queda ese resentimiento, y que nos lleva de repente a no perdonar de corazón, como dice el texto del Evangelio al final, si no perdona de corazón a su hermano. En la primera lectura de Siracide, o libro del Eclesiástico, cosas que marca el texto diciendo: abominables son el rencor y la cólera, y sin embargo el pecador se aferra a ella, el rencor. Frase que debemos aprender y de repente sacar. Y dice: perdona la ofensa a tu prójimo, y así cuando pidas perdón también se te perdonará tus pecados. Ya lo rezamos en el Padre Nuestro. Y cuando vamos al texto del Evangelio, primero Pedro va a hacer una pregunta, y de repente lo que se anda buscando es si el perdón tiene un límite, ¿verdad? Y por eso Pedro dice: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Para la ley judía todo era bajo ley, ¿no? Y bueno, tenías un límite, 4 veces nada más. De 4 veces ya no tenías que perdonar más a tu hermano. Y Pedro va un poquito más allá y dice: Señor, 7 veces. Porque 7 representa la totalidad, representa lo absoluto, lo que tiene que ser
plenamente un perdón, ¿verdad? No quedarse a medias, sino completo. Y ese es el tema que viene hoy a debatir el Señor con los discípulos, porque ahí todavía Pedro no conoce el lenguaje, ni el pensamiento, ni los caminos del Señor. Que nosotros también nos cuesta entender el lenguaje de Jesús. Y cuando Él dice esa pregunta, Él mismo va a poner la cantidad 7 veces. Y dice Jesús, no, 70 veces 7. Con eso da a entender, Pedro piensa que el perdón tiene un límite. Muchos de nosotros también le ponemos límites al perdón. Y a veces decimos, te perdono esta, pero la próxima no. Eso es un límite al perdón. Y así. ¿Y cuántas veces truncamos una relación, una amistad, o en fin, porque no somos capaces de repente ni de pedir perdón y a veces ni de perdonar? Que es uno de los asuntos que nos decían en el seminario, ¿qué es más difícil? ¿Pedir perdón o perdonar? Y si usted lo mide, las dos cuestan. Pero Jesús va mucho más allá, y Él nos invita precisamente que el perdón no tiene que tener límite. Y cuando yo le pongo límite al perdón, estoy poniéndole límite también a la misericordia de Dios. Dios no tiene límite para conmigo. Dios siempre me perdona. Y Dios perdona incluso a aquel que no se lo merece. Nosotros en nuestra vida encontramos gente que de repente decimos eso, tú no te mereces ni el perdón, ¿verdad? Y hay gente que, ejemplo, cuando Jesús estaba en la cruz, miró al pueblo al que le estaba crucificando, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A la gente eso no le interesó. Y Jesús perdonó todo el que estaba allí y ver eso, pues cómo la gente ni recapacitó, eso le sonó ahí una frase nada más, pero no se reflexionaban sobre la importancia y de decir, hombre, Jesús me está perdonando y a pesar que lo estoy crucificando. Pero ellos se mantenían a eso cerrado, pues a la misericordia de Dios. Y por eso hoy el mensaje nos tiene que invitar a eso, porque el problema es que la ofensa del hermano me causa una herida. Y cuando esa herida se va creciendo y va creciendo y va creciendo en mi corazón, yo me cierro a la misericordia de Dios. Yo me cierro a la gracia de Dios. Y lo que hace el rencor es reavivar cada momento que me acuerde esa herida. Y nunca va a cicatrizar. Siempre va a estar allí, latente. ¿Verdad? Y por eso el Señor nos pide que cuando perdonemos sea de corazón. Que no vayamos contando. Mire, ya van 2, 3, 4, 5 veces. Que no seamos capaces, hermanos, de guardar eso en el corazón. Sino que nosotros, porque ese rencor nos puede a nosotros lastimar la vida, diría yo, nos puede enfermar. No deje que el rencor, que la herida te enferme. No, camine, levántese, perdona, siéntate en paz. Ayer que leía, se vino esa frase y que lo puse incluso en el estado, porque de veras a veces son frases que llegan. Mire, si la paz tú no la encuentras dentro de ti, no la busques en otro lugar, porque no la vas a encontrar. La paz no la encuentras en otro lugar, sino dentro de ti. Y cuando yo tengo esas heridas y cuando tengo esos dolores en el corazón porque alguien me ofendió, porque alguien me causó un daño, lo tengo aquí. Mire, usted solamente es capaz de sanar eso, sacándolo, echándolo al olvido. Sí, Padre, pero es que yo... Aprenda, míralo desde la óptica de Jesús. Perdone al hermano desde la óptica de Jesús. Y póngate a pensar que hoy tú tienes 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 años y usted dice, dígame cuántas veces me ha perdonado Jesús. ¿Cuántas veces? Infinita. Entonces cuando yo perdono al hermano, no lo perdono desde lo que me hizo, yo lo perdono desde lo que Jesús me ha perdonado. Entonces mi perdón tiene que ser desde la óptica de Jesús. Señor, así como tú me perdonas incondicionalmente, yo perdono al hermano, aunque de repente no se lo merezca. Pero ayúdame a perdonar y perdonar de corazón, no quedarme con la herida aquí en el corazón, sino perdonar de corazón y verlo desde esa óptica. Así tenemos que aprender a perdonar. Nos duele, claro que nos duele, pero tengo que aprender a perdonar desde esa óptica, ver toda la paciencia y el amor
de Jesús para conmigo. Por eso él pone la parábola que hemos escuchado hoy cuando Pedro le quiere poner como un límite al perdón. Y es que parte también, vuelvo, lo que siempre he dicho, de la experiencia personal. Y Jesús le dice, mira, había un rey que va a saldar una deuda con los empleados y resulta que uno le debía millones, que para poderlo saldar había que venderlo a él, vender a la mujer, vender a los hijos, vender todas las posiciones para saldar esa deuda. Y él le suplicó y le dijo, tenme paciencia y te lo pago, tenme paciencia. Dice que el rey sintió lástima. Lástima sin saber la historia de ese hombre. Nosotros tenemos que aprender a sentir lástima. Decía yo en la novena de San Buenaventura, tener compasión del hermano. Hoy le tocó a él, mañana me tocará a mí. Y él sintió lástima y le dijo, hombre, mire, suéltenlo. Lo soltó y le dijo, además, deje esa deuda así. Ese es un perdón de corazón. Pero ese tipo estaba tan cerrado que no experimentó la gracia de Dios. Yo decía hoy en la primera misa, podemos nosotros ir a misa, rezar, hacer novenas, hacer esto y lo otro, pero si mi corazón no se abre a la gracia de Dios, siempre seré un egoísta, siempre seré un rebelde, siempre seré un orgulloso, porque no dejé que la gracia de Dios me invade. Y ese hombre recibió el perdón de una millonada. Le dijeron, váyase, ya usted quede en paz. Pero ese tipo no aguantó ver el otro que le debía, ¿qué? Un real, 10 centavos, un cuara, un dólar, de repente. Y lo agarró y lo estrangulaba. Y le dijo las mismas palabras, ten paciencia y te lo pago. Él no sintió compasión de ese hermano. Y mirete que el castigo no es porque no se le había perdonado, el castigo es porque él no aprendió a perdonar. Y dice el Evangelio, así mismo será mi Padre Celestial con cada uno de ustedes, si no perdona de corazón al hermano. Es que es difícil, cuando usted escucha el lenguaje de Jesús, nosotros, pero es que lo que ese vecino me hizo, lo que ese amigo me hizo, lo que ese papá me hizo, lo que esa mamá me hizo, lo que ese esposo me hizo, lo que esa esposa me hizo, lo que ese hijo me hizo. O sea, uno se queda viendo el acto. Y qué difícil sacarlo de aquí. Y tendemos muchas veces a buscar la manera de vengarme. Ejemplo sencillo. A usted lo pica, lo muerde una culebra, ¿y usted qué hace? ¿Qué hace cuando lo muerde una culebra? La acaricia. Le dice, gracias porque me mordiste. ¿Qué hace? ¿Qué hace uno instintivamente cuando una culebra te muerde? La matas. Usted busca y usted se llenó de qué desgraciada, me la paga, y usted deshiervó y buscó, y le metió más de 20 palazos y usted se sintió que me la pagó. La conclusión es, ¿se te quitó el dolor por haberla matado? ¿Se quitó el dolor por haberle metido 20 palazos a esa serpiente? ¿O no? El dolor sigue. El dolor sigue. Usted lo que tiene que tratar es buscar la sanación del corazón. A veces nosotros, cuando alguien nos hace una maldad, nos hace algo que no nos gustó, lo que buscamos es cómo hago para vengarme. Y en vez de sanar su herida, lo que hace es que su herida crezca, su dolor crezca. Y por eso no es bueno el vengarse. Lo que el Señor nos pide por allá en uno de sus evangelios, en sus pasajes, que dice, oren por sus enemigos, oren por los quienes los persiguen. Si alguien te difama, ore por él. Si alguien te pega en la mejilla, póngale la otra. Es de ese corazón que es capaz de perdonar y no quedarme del pasado, porque mucha gente vive del pasado, mucha gente recuerda el pasado y el pasado ya pasó. Y nos duele, pues, porque bueno, y repito, nos duele la herida y miramos hacia atrás y uno dice, sí, pero tenía que... No mires para atrás. Mire, ya Dios te dio la oportunidad que estás aquí y tienes que mirar lo que hay que caminar todavía. Hay que seguir caminando. Despéjese, saque del corazón esas amarguras. Si ves a tu vecino que tanto te odia, ámelo, ore. Y verás que así aprendemos lo que el Señor nos pide. Padre, pero es que es difícil. Nos lo pide el Señor. Porque en la primera lectura dice, ¿cómo pretendes pedir por tu salud y no eres capaz de perdonar a tu hermano? ¿Cómo quieres que Dios perdone si te perdona si no has perdonado al hermano?
Y hoy es un tema para nosotros seguir hablando y hablando de ese punto del perdón. Pero qué bonito cuando usted se reconcilia consigo mismo, cuando usted es capaz de perdonar, cuando usted es capaz de olvidar y cuando usted es capaz de decir, sí, él es mi hermano. De repente ni se lo merezca. ¿Cuántas veces nosotros cuando hablan mal de ti y te dicen, mire, te dijeron esto, cuántas veces uno siente como, ¿a dónde está Pando Laguaito para reclamarle eso? Porque tendemos a buscar agrandar el problema, en vez de decir, hombre, cuando lo vea lo sigo saludando, hombre, si Dios me pide que le ame, ese es mi premio en el cielo. Pero, y vuelvo y repito, decía al principio, difícil el tema del perdón, porque es que nos duele tanto que no somos capaces de mirar que tengo que perdonar, sino que nos quedamos con la herida en el corazón. Pidámosle a Dios que sane nuestro corazón. Ojalá que usted no tenga un corazón amargado. Ojalá que usted no tenga un corazón lleno de rencor, que usted no tenga un corazón lleno de resentimiento, que usted no tenga un corazón lleno de venganza, que usted no tenga un corazón que está viendo él cómo destruyo lo que me la hicieron, me la tiene que pagar. No, tenga un corazón despejado. Dele gracias a Dios que hoy está vivo. Dele gracias a Dios que hoy tiene a su familia. Dele gracias a Dios que te dio un día más. Dele gracias a Dios que te invitó a la Eucaristía. Dele gracias a Dios que aquí estamos y que ojalá que los días venideros sean días de paz, de alegría y de saber que la vida es de Dios. Aquí estoy prestado, aquí vivo por un momento y saber que mi hermano está allí. Pues sí, si se lo merece o no, pero yo lo sigo perdonando. No me tengo que amargar la vida por eso. Y no vivir del pasado. Vuelvo y repito. A veces uno cuando se encuentra con personas, hay personas que dicen a uno, padre, que hace años, que miren, hija, deje eso, suelta eso, suéltelo, suéltelo. No se aferra a eso. No se aferra porque no somos eternos. No somos eternos. Disfruta cada momento, disfruta cada día que Dios te regala al lado de tus seres queridos. Dele gracias a Dios que tiene salud. Dele gracias a Dios que infinitamente te ha perdonado. Dele gracias a Dios que no se cansa de perdonarme. Dele gracias a Dios que siempre te brinda lo que uno necesita. También ponía yo en el estado leyendo un libro de esto de la vida de santo. Cuando tú sales de tu casa, oras, rece. Y cuando tú regresas, agradézcale a Dios. Porque usted no se imagina lo que Dios ha hecho en esa ida y vuelta por ti. Cuando tú sales a la calle, cuando tú sales a hacer tus quehaceres, cuando tú sales para el monte, estamos expuestos a miles de peligros, a miles de peligros. A veces me acuerdo de la gente, o me hacía la memoria pensar gente en el campo, cuando sale a trabajar de madrugada, a deshiervar y qué sé yo, y a veces lo que va es una culera, ¡pum!, lo mordió. O de repente usted va y usted por nada quedó a centímetros de un animal, de un bicho y no lo mordió. ¿Verdad? O sea, no crea que eso fue por suerte. A veces decimos así, uy, qué suerte que la vi. No, Dios está contigo. Dios camina contigo. Por eso salir de casa hay que rezar y regresar a casa hay que agradecer. Porque tú no te imaginas lo que Dios ha hecho contigo en esa ida y vuelta. De eso tienes que agradecerle siempre a Dios. Y póngate a ver las cosas bonitas que Dios te ha dado. No te quedes mirando las amarguras de la vida, porque no la vas a solucionar. Póngate a ver las cosas maravillosas. Yo veo a veces la gente esta que está ahorita, y hay muchas a nivel del país, de gente que ha sido muy solidaria en diferentes maneras. Gente que aporta comida para gente que no tiene, gente que saca el tiempo para repartir. Yo me pongo a ver este programa que tienen en Panamá de que alimenta una vida. Eso es cantidades de bolsas. ¿Quiénes están ahí? Cantidades de gente empacando. Y la gente les pregunta, ¿y qué hace? No, aquí feliz, aquí, bueno, gracias. Y usted ve a la gente alegre sirviendo. Y así, en cada rincón de nuestro país y del mundo, hay gente que ahí están prestando una ayuda, colaborando, dando. Vívalo, gózalo, dele gracias a Dios. ¿Verdad? Y sana esa herida que en el corazón a veces nos han causado. No permitas que el rencor, que la rabia, que la venganza se te quede manchado ahí en el corazón, sino sáquelo, purifíquelo, lávelo con la gracia del Espíritu Santo. Que el Señor, que hoy nos ha permitido escuchar esta voz,
esta palabra de vida y que nos invita a la reconciliación, que nos invita al perdón, que seamos capaces de perdonar, que nos dé pues esa fuerza y que la herida no se quede, sino que nos dejemos llenar de la gracia del Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos ponemos